Muy bien. Como seguimos. Lo que me motivó a hablar básicamente es que al conocer la hermeticidad de de este lugar, digamos, de esta empresa, del doctor, de este circuito que tiene montado, la responsabilidad de tener mucha información y de que me amenazaron básicamente, ¿no? Pero pará, ¿En ¿amenazaron serio? antes Pará. o después? Me amenazaron el sábado, después del viernes a la noche de haber hecho unas historias en las que conté a mis seguidores que son... Sí, sí, ayer lo vimos. ¿Y ya lo cómo te pusimos al aire. amenazaron? Me llamó por teléfono la abogada de la empresa, que es la abogada que se encarga... No sé, ¿tengo bien el micrófono así? Sí, 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 está está perfecto. Se escucha bien, sí. La abogada de la empresa que se encarga de la parte de sus empleados, no los abogados que lo están defendiendo en su causa de ahora, sino en lo que respecta a lo laboral del trabajo, que yo sabía el nombre porque incluso había hablado con ella, no sé a quién mirar. Ah, no importa, mira la cámara, no te Em, preocupes. Entonces, al saber el nombre y conocerla y hablar por teléfono con WhatsApp, al principio no la atendí porque, no sé si les pasa, pero en estos tiempos hablar por teléfono es como, ¿no? Y Es sabés raro, cuando... generalmente es WhatsApp o son mensajes. Entonces, y además, sabiendo que yo había subido esas historias y sabiendo que después del allanamiento recibí mensajes como de... Digamos, recibimos un mensaje en el grupo de los empleados de que no ¿Qué podíamos decía ese hablar. mensaje? Ah, que no hablen. Claro, que no hablen, que nadie hable ¿Y con por la qué prensa, que decidiste no... hablar, Juan? Perdóname. ¿Por culpa? ¿Por miedo? No, ¿Por qué no por culpa, decidiste porque yo no hice contar? nada, pero digamos, la responsabilidad de tener información digamos, que puede dañar a otras personas, porque en el momento en el que el jueves, en el allanamiento de 7 horas, me doy cuenta que de todo lo que estaba pasando ahí, o sea, algunas cosas las confirmé en ese momento, otras cosas ya las sabía, porque en el mecanismo de este lugar se sabe, o sea, yo trabajo ahí desde el 7 de enero, no es que Claro. estuve 2 días. ¿Eso no te convierte en partícipe a vos de lo que sabías, de las irregularidades y dejarlas pasar? Te lo pregunto, no te estoy... Bueno, las irregularidades son, digamos, irregularidades hasta que me doy cuenta. Sí. O sea, si... Si está Le preguntando, damos la Está el bienvenida, abogado. perdón. Ah, perdón, sí, Está sí, el abogado. claro, el Sí. abogado. él no puede haber cometido un Ignacio delito. Trimarco, perdón, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido, estás? Perdón que gracias, interrumpa, pero bueno, abogado. vamos a Sí, hacer una sí, pregunta jurídica, te la claro, contesto yo. sí, sí. A ver, él es empleado que es recepcionista y él lo que está contando y está manifestando es todo lo que él veía. Sí. Bien, él no tenía ninguna dirección o acción específica respecto de los pacientes o de la clínica. Bien, Claro. entonces es información, por lo tanto él no tiene ningún tipo de grado de participación y él es testigo de lo que vio. Pero él no Claro, él es efectuaba. testigo, no es Exactamente. partícipe. A ver, vamos sería el directamente. Pero el Sí. partícipe, ¿en qué caso sería partícipe? La participación tiene que ver con la comisión de un delito. Tiene participación primaria y secundaria. La secundaria es la que conlleva a que ese delito pueda existir. El primario es el que efectúa el delito y el secundario es el que colabora. ¿Bien? Eso es la participación Como fue criminal. Soldán en la clínica de Rímolo, que él era socio, Ahí, puso la quizás- clínica. Pero él, Exactamente. con su silencio, estaba colaborando a que esto siga Pero silencio respecto de sucediendo. qué. Por ejemplo, Y- esto de que le servían el clonazepam a los pacientes sin Sí. el consentimiento de los pacientes. Se Exactamente. habló, ¿no? De que le servían, esto es así, vos lo dijiste, clonazepam en el Justamente, té. justamente ante esa circunstancia que es muy grave, es la denuncia. Es lo que está haciendo, ¿Pero él está lo denunciarla. denunció? ¿Vos lo Por supuesto. denunciaste a Monroe? Ahora, Exactamente. una hizo vez la que ya denuncia. sale el A ver, allanamiento. Está bien, Cuando chicos, pero para. se- Acá No está estamos- el único pero- culpable que No hay que estamos hablar. juzgando, Chicos, estamos tratando de no, entender. No, No está le bien, pero encajemos él a vino ellos, acá, porque la verdad que él vino no, acá, no, vino yo te con su explico. abogado No es el por mo- no algo. es el Por algo motivo. venís con tu abogado, o sea, Te sabés explico- te que explico por estás qué. en medio de un quilombo. Por las preguntas que estás haciendo. Claro, pero sabés que estás en el medio de un quilombo, por lo que estás diciendo. Te explico qué pasa. No sé si, a ver, vos fuiste a una clínica, a un médico, un geriátrico o a cualquier otro lado. No, nunca fui a una clínica. Bueno, te estoy obvio que contando fui a yo. una clínica. El ¿Cómo médico voy a ir? receta alguna prescripción médica o una sustancia que tiene que administrarse. ¿Bien? Y después te la puede administrar un enfermero, un asistente o cualquier otra persona, pero por orden médica. ¿Se entiende? O sea, él interpretó que el clonazepam estaba prescripto para esa persona que estaba en la sala de Exactamente. Más espera. allá de eso,
él no administraba. A ver, pero chicos, ¿Entiendes? discúlpeme, Sí, pero vamos para además, Mühlberger, claro, ¿no? volvamos Si no, a la verdad que que relate para lo que qué. vivía y Yo quiero volvamos preguntarle de a- Mühlberger, ¿qué fue lo que viste en la clínica Mühlberger que te llamó la atención, que dijiste, ¿cómo puede ser que este muchacho esté haciendo esto? ¿Qué encontraste? ¿Lo de los medicamentos vencidos existe, está, apareció? Los medicamentos vencidos me entero en el allanamiento, estando Sí. ahí presente con las 19 personas que había en el operativo, junto con el doctor, que también estuvo en ese momento. Vos en todo estabas ahí en momento. ese momento. Sí, estaba trabajando, o sea, fue mi Claro. último día laboral, el jueves. Me olvidé lo que me preguntaste. No, sí, ¿qué viste? Que todo lo que se dijo es verdad. Había medicamentos vencidos, Sí. había doctores que estaban en negro, había doctores venezolanos que no estaban homologados acá. Sí, todo eso lo descubrí junto con la justicia el jueves. Sí. Hay otras cosas que yo, obviamente, todo el manejo de la clínica, las cosas que se hacen ahí, las personas que van, cómo es la dinámica del lugar, eso obviamente lo sé porque trabajo ahí desde el 7 de enero. ¿Cuál era tu función específicamente? Recepción. Necesito agua. No sé Sí, si- acá. Sí, pero tenemos que dar otro vaso. Porque... Sí, ese es mío. Ese es Ay, mío. perdón. No toquemos. Acá Perdón. viste que yo no tomo. ¿No lo tomaste? No tomé. Le quería preguntar en base a lo que te decía José. Vos entraste el 7 de enero, Juan. Viste que cuando uno entra a un trabajo hasta que le encontrás la dinámica y empezás a ver las cosas, quizás te lleva unos días. ¿Qué cosas te fueron llamando la atención? Como decía, che, ¿esto está bien? ¿Te iba pasando eso de que te ibas preguntando si las cosas estaban en su lugar? Espera, está porque le puse alcohol en gel. Yo la estiré, la Pero estiré. no, como tocó una copa le puse Está- alcohol en está muy gel, bien, está chicos, muy bien. por eso. Bueno, a ver cuál era tu impresión. Mi impresión desde el momento, desde el primer minuto, yo sabía que era una cuestión extraña, distinta. No estaba entrando a ningún centro de salud normal, de una prepaga, ni a ninguna Claro. clínica, digamos, de un doctor X, sino estaba entrando a ese lugar. Admito que lo conocí al doctor el segundo día de mi primer día me hacen la entrevista, me quedo a trabajar ese mismo día Sí. y al otro día subo al consultorio del doctor a conocerlo, ¿no? Me mandan a conocer al doctor. Claro. Ahí es cuando Eh, te lee la mano. Sí. ¿Y qué En te la- dijo? ¿Vos entrás? ¿Y cómo fue esa situación? ¿Es amable? ¿Él fue amable Sí, con vos? él es muy amable con todos siempre, es muy amable, es muy correcto. Desde el momento en el que me entrevistan, digamos, la entrevista en sí ya era como rara, ¿no? Como... ¿Por qué? Y porque yo trabajé en call center, trabajé hasta Greenpeace, tipo, tenés un minuto. En ninguna entrevista me dejaron de preguntar experiencia laboral o qué tipo de aptitud tenía. No sé si a ustedes les preguntaron. todo eso nunca te lo No, preguntaron. Acá te claro, preguntaron es- por tu condición ¿Sabe sexual. guardar secretos? Sí, bueno, está Claro, contratado. claro. Puede Acá Claro. te ser. preguntó. Acá te preguntaron Sí. por tu condición Me sexual, preguntaron- ¿no? Básicamente. Fue una charla, como si yo ahora estoy charlando con ustedes. Sí. Esa fue la entrevista en donde me preguntan qué serie de Netflix miraba, como para entablar una cierta como empatía. Ahí le dije, bueno, miraba ciencia ficción, no sé. Estaba en una entrevista de trabajo, o sea, respondí lo que Claro, muy estaba raro pasando. Sí. En un momento, bueno, me pregunta la secretaria del doctor, me pregunta si yo era del bando del doctor. Ahí es donde dije, ah, bueno, listo. ¿Qué significa ¿Qué del es el bando del bando? doctor? ¿Qué Bueno, quiso inmediatamente decir? interpreto que tiene que ver con la sexualidad. A lo mejor te Incluso- preguntaba si eras estafador. Claro. ¿Vos sabés que no, Claro, no fui para el lado de la sexualidad yo? Pensé que bando, pensé Ay, que hablaban de si, no, No, si pero era vos le- fiel a... No, yo interpreté No, que pero vos lo era la dijiste, vos sexualidad. lo interpretaste Mira, así, no, de hecho, Hablaba lo de dijiste la en algún lugar, sexualidad, claro. chicos. Claro. Incluso yo estaba advertido porque el recepcionista, digamos, yo caigo en Mühlberger, o sea, no lo conocía, no le había visto nunca la cara. Caigo por una... Me quedo sin trabajo, trabajé en México, en Chile, digamos, siempre trabajé en el medio, en el modelaje, en la publicidad. Lo aclaro porque mucha gente dice, bueno, ahora no sé qué, bueno, fin, al odio, ¿no? Que estoy recibiendo. Sí, no te preocupes. Pero Todos Eso recibimos olvídate, eso, pero Todos no recibimos. leas, no leas. No leo porque vos solo me basate empodera, en lo que... te digo, leo, No. odio y ya enseguida estoy ahí. No, vos solo contá lo que tengas ganas de contar y listo. Ahora, te quiero preguntar, vos decís que hubo un allanamiento y yo te escuché decir que vos pensabas que en 15 minutos se iban. El otro día hablábamos con los doctores acá, que generalmente las clínicas, si son irregulares, tienen que tener una sanción, una clausura. No había ahí, nunca hubo un allanamiento, una inspección para ver si está bien, si está bien el matafuego, si está la salida de emergencia, chequear si tiene el diploma correcto, si está bien habilitado. Nunca hubo. Desde el 7 de enero que yo trabajo ahí, no. Sí, una semana después de la cuarentena, el doctor intenta abrir su clínica con algunos empleados que decidieron ir. O sea, a mí ni me escribieron, la verdad, para Claro, porque eras volver. nuevo, no sabían. Claro, yo estaba en mi casa, encima vivo en Avellaneda, iban a tener que tramitarme un permiso porque encima vivo a 3 cuadras del puente literal. Claro. Tengo una acta en la justicia ahora por viajar. Claro. Si quieren después hablamos de eso.
Me olvidé lo que estaba diciendo. Ay, No, qué que lindo. él intentó reabrir la clínica. intentó una semana Estamos después. en el medio. Intentó es una reabrir la interpelación. clínica No, a la tranquilo. primera semana, a la segunda semana de la Eso, cuarentena. intentó abrir la clínica con una cantidad de empleados reducidos, Sí. respetando el ¿Y qué protocolo. pasó? La policía fue, eran 3 o 4 policías y cerró. Ah, Eso mirá, fue pero- lo único que Eso pasó fue lo de único que a mí me policía cuentan antes compañeros del por mensaje. allanamiento, Che, claro. hoy fuimos Eso a por denuncia de trabajar. vecinos. No, seguro. eso lo Una habrán denuncia de un denunciado. Claro, y vecino. después cuando volvió a abrir, se ve que los vecinos otra vez lo denunciaron. Sí, pero Entonces- cuando volvió a abrir, discúlpame, Sí. cuando volvió a abrir ya hay como un armado legal, porque en ese momento fue, supongo, de cara dura. Lo que abrieron digo, como abro la consultorio puerta. odontológico. Lo abrieron como un consultorio odontológico y ahí es donde empiezan a poder tramitar, entre turbio comillas, todo. Los permisos para A vos trabajar. te dieron uno, ¿no? A mí me dieron un permiso que en principio era, o sea, hace 3 semanas yo estaba en mi casa, un lunes me despierto y me dicen, tenés que ir a trabajar. Y yo, bueno, ok, ustedes no tengo que aclarar nada, estamos pasando como una situación como Sí, Claro, que la un cuestión de permiso. salir es como, bueno, Sí. Claro, tengo que salir claro. de mi un casa. tema. Sí, sí. No, y Eh, además uno piensa, es absolutamente necesario, y más vos sabiendo Claro. que no debías, Sabiendo porque no... que no era La clínica odontológico. igualmente hay Claro. que aclarar que funciona como clínica de salud y también como estética. No es una clínica únicamente estética. También se hacen consultas de salud, hay gente que va por enfermedades, gente que va para bajar de peso, gente que va por problemas de dolor, tratamientos de piroloterapia. O sea, no es solamente estético. Entonces yo dije, bueno, me mandan un mensaje de que Claro, vamos por a ahí empezar tiene a que ver atender. con atender otros Atender pacientes. online, ¿no? Claro. Era agendar porque necesitaban, hay como Claro, un cierta- administrativo estaba, Administrativo, claro. necesitaban agendar las llamadas del doctor, las llamadas de los otros profesionales de la clínica. Entonces digo, bueno, ok, o sea, yo estoy en mi casa, no tengo otra cosa que hacer, soy su empleado, listo, tengo que ir a trabajar. Mándenme el permiso. Cuando me hacen el permiso y es una hoja membretada de la clínica que dice, tiene mi abogado. No sé si acá, pero tenemos una foto, no sé, no viene al Claro. caso, es un permiso. Es cuando la clínica pone, pero no era el Claro. permiso... Bueno, eso ocasionó que le abren un acta por una contravención, porque por supuesto lo pararon y ese permiso No servía. no era válido y ahora va a Claro. tener que Me responder ante la bajaron de justicia por colectivo, esa chicos, contravención. porque yo vivo en Avellaneda, me tomo el 37, me subo el primer día y dije, bueno, voy con esto, ¿no? Confiando en que me estaban haciendo... Sí, claro. ¿entendés? Es Sí, un sí, médico, sí, Pero una eso, clínica. perdón, doctor, pero eso se lo van a saldar, ¿no? Porque A ver. cuando comprueben que era de una clínica que tenía todo trucho, pobre no va a pagar él. Si tu jefe Claro. a mí vinieron y la empresa nos dio un permiso y funciona. En el Por mismo- Debería Es funcionar. la ¿no? lógica y por supuesto, a ver que acreditar eso en la justicia, demostrarlo y bueno, será la justicia la que determinará si es responsabilidad de él o no. Pero a ver, a él le mandan un certificado como para ir a un canal, que dicen, venía al canal y te manda un certificado, él lo agarró y No, se él no vino. sabe si Sí, es voy a hacer una verdad. declaración porque jurada. la verdad que con todo lo que estamos hablando, lo del certificado queda así de chiquitito. Sí, lo mismo. Yo te Sí, quiero pero pobre, preguntar. está procesado Sí, por pero yo te eso. quiero preguntar. Cuento eso que es lo, Sí. digamos, es el primer antecedente que tengo en la justicia, ¿no? Claro, Porque por incluso en el eso digo. allanamiento, estando en mi puesto de trabajo, el oficial mayor, porque tenía un cartel que decía oficial mayor, yo estaba ahí, y él estaba viendo de los empleados quién tenía tramitado en un sistema que se ve que tenía en el Sí. celular. Se fijaba, digamos, quién tenía el permiso habilitante único para circular, porque también estaban investigando eso. Cómo él hizo que todos sus empleados... vayan a trabajar, claro. Vayan a trabajar. Y ahí me dice, vos tenés una causa en la Comuna 4, y yo me puse como... Claro, por lo que pasó antes. Como claro. hace un rato en otro programa, como... ¿Entendés? O sea... Ahora, nosotros otro día Y especulábamos. ahí me dice, no te preocupes, perdón, Sí, no te no. preocupes porque hay muchas personas que fueron a trabajar y que tienen una o que fueron a trabajar o que intentaron No, salir. eso no te preocupes, no se te va a preocupes. Y no va a solucionar, pasar es nada, lo pero- de menos. Pero digo, es injusto, deberían sacarlo directamente porque se lo dieron ¿Qué fue lo trucho. más grave que viste ahí en la clínica? Con respecto a que lo más grave... Y con Salud. respecto al Salud. manejo, a la Con respecto de salud, salud. a la mentira, a la Claro, estafa. sí, a la estafa más que nada. Sí, bueno, todo es grave ahí adentro. Todo es grave porque desde el momento en el que entras al lugar te das cuenta que algo en la estética está haciendo ruido. ¿Por qué, Entonces es Juan? grave. ¿Pero por qué? Y porque imagínate que somos en este momento una persona que está viendo la tele en el interior, ¿no? Sí. Una señora que vive en Entre Ríos.
Entre Ríos es acá, ¿no? Sí. Sí. No, porque por ahí digo cualquier cosa. ¿Cómo te Ay, qué Esa pregunta. Acá en Argentina, sí, dale, seguí. Ponele que una persona ve el programa de Moria, llama a la clínica, lo atiendo yo o otro compañero recepcionista, le tomamos un turno, la persona viaja y de repente viaja con una expectativa de que se viene a atender con el doctor de los famosos. Sí, de Moria, de Y Política. llega, Claro, y llega a un lugar en Recoleta con una puerta de madera y una recepción en donde estamos nosotros, de que traje corbata. O sea, mi uniforme es como de camisa, corbata, Claro. un Buda gigante, una fuente de agua. Está bien, hasta ahí va bien. Hasta ahí va hermoso porque la Sí, gente bueno, pero es llega medio ahí. todo un circo, ¿no? Estamos hablando de medicina en realidad. Llegás ahí y hay Claro. 2 televisores así como los que estoy viendo ahora con el programa de Moria, todo el tiempo. Hablando de él. Hablando de él, entrevistándolo. Entonces estás ahí y en serio es un lugar en el que te sentís bien. Te ofrecen té rojo, sin nada, o sea, té rojo. Sin Sin nada. Es Mirá la genial el... aclaración. Porque Claro. Claro. hay algo más Qué triste llamativo. tenía que aclarar Ofrecen eso, la cura ¿no? para el Sí. COVID-19. Bueno, eso, la cantidad Ofrecen de la cura gente. para el Sí. COVID-19. Eso Eso es, ahí no te hizo Estaba- ruido. estaba- que ¿No es te hizo ruido llamativo, vos? eso es lo llamativo. ¿Cómo no me va a hacer ruido? Pero, Me vos- llama la atención que ¿Cómo ustedes no? hablan de este lugar mal, obviamente, No, como no, si fueran ajenos a... Como si fueran Es que como es nosotros. ajeno, es un chico No. que empezó a trabajar hace unos meses y empieza a ver esto. Él es ajeno. Pero vos te quedás en Él el es un lugar así como empleado. de- Pero Fer, pará, también Y hay si que tener en necesitas cuenta... el laburo- ¿Puedo, Ay, perdón, decirte hay una algo? cosa. ¿Y la mujer golpeada qué hace entonces? Pero eso es distinto, porque es una pará, víctima. es otra- No, es pero otra si cuestión. necesitas Pero, el trabajo... Estamos cambiando el él eje, también, discúlpame. sí, sí. Por favor, estamos cambiando el eje pero de la conversación. Estamos Claro. hablando de Mühlberger. No me importa lo que el permiso de él. Estamos hablando de Mühlberger, chicos. Le pido por favor que hagamos centro acá. Claro. Porque si no, no estamos hablando de cualquier cosa. Además- Yo te quiero preguntar esto, olvídate de esto. Digo, Pero ¿por Sí. qué me decís así? Es- Olvídate que a mí me hace ruido, ¿no te hace ruido? Bueno, es importante bueno, que... anda, Pero no estudialo estamos después. ¿Qué querés que te debatiendo, diga? vinimos a Fernanda, escuchar por favor, el pero déjame relato. estudiar, porque si no, Perdón, vos te hace ruido una cosa, disculpen. a él le hace una cosa, déjame que por lo menos dirija yo el programa, no, porque si no está es un bien, quilombo. sí. A ella le hace ruido No otra digo- cosa. No digo que no ¿Cómo dirijas el hacemos? programa, pero... No, pero Creo que un montón de gente del otro lado también se está preguntando lo mismo. No, dale, preguntale, dale. No, no, dale, está bien. está bien, dale. No, Yo me me hace entrego. ruido Preguntale. No, 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 me pero entrego, no se trata de una Es muy guerra. difícil, es muy difícil. Dale, preguntale. ¿Sabés qué, Fer? Yo siento Entonces, que- cada persona que tiene un trabajo en donde ve maltrato o en donde ve... Vos estuviste y trabajaste con Petinato y estuviste un montón de tiempo y vivías cosas yo espantosas. fui una víctima. Y vos trataste... Él también Y puede él- ser una él- víctima él de eso. terminó procesado Vos viste por las la cosas que cuarentena. hacía con los Está bien, demás si él fue una y víctima, tardaste está un bien. montón de tiempo en animarte a hablarlo o decirlo. Él a lo mejor veía todo esto y no tenía o ganas o tenía miedo, es el único laburo tenía que la necesidad tenía. de laburo. Necesitas laburar a veces. Yo te Necesitas quiero preguntar, laburar.